es porque autorizan pues esta grabación. Voy a compartir pantalla para que puedan mirar mi pantalla como tal y podamos dar la formación. Les agradezco si de pronto me pues abren micrófono si de pronto necesitan algo. La clase de hoy vamos a realizarla, digamos que lo más rápido posible, mm, explicando todo lo que necesitemos como tal. Eh, Les comento lo siguiente, antes de comenzar la clase, les quiero comentar de que la profesora Daniela, pues hablando con la profe Daniela, me dijo que ustedes, los instructores que los estaban acompañando en el presente, era mi persona y ella. Entonces, en ese orden de días vamos a tratar de dar un poco más de tema en estas semanas para que podamos avanzar, porque realmente si es así, pues necesitamos tomar diferentes actividades. Mm, Vamos entonces a comenzar. Espero que estén viendo mi pantalla. Por favor, me confirman. Sí, profe, sí, señor. Listo. Compañeros, palabras más, palabras menos. El día de hoy vamos a ver vamos a ver qué es un rutograma. Básicamente es una representación gráfica en una vista superior, o sea, una vista, digámoslo así, como la de Google Map, para que lo tengamos como muy representado, en la cual se traza la ruta por la cual va a circular nuestros vehículos o el transporte por el que vamos a utilizar. Esa circulación de esos vehículos debe mostrar las zonas que son zonas de riesgo o las rutas críticas que puede tener el transporte como tal. Vías que puedan dilatar o puedan entorpecer el funcionamiento, lo que son los peajes, de pronto lugares que tengan, digamos, una especie de zona roja o que estén afectados por violencia que pueda dañar nuestro transporte como tal. Todo eso se debe especificar. Entonces vamos a comenzar. Pues mi nombre es Alejandro Castellanos, ya lo sabemos, y tenemos pues el número de contacto y el correo como tal. Nuestra tecnología es básicamente gestión integral del transporte. El nombre del proyecto es simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. La fase es la 3, ejecución. Las competencias a desarrollar y supervisar el flujo de recursos de acuerdo con las técnicas de trazabilidad y procedimientos técnicos. Los resultados de aprendizaje, seleccionar los elementos de trazabilidad del flujo físico de acuerdo con la actividad de transporte. Estructurar el plan de monitoreo y control del transporte de acuerdo con los procesos establecidos por la organización. Establecer los puntos críticos de control de la actividad de transporte de acuerdo con las políticas de la organización y proponer alternativas al proceso de trazabilidad de productos y actividades de transporte de acuerdo con las políticas de la organización. Este rutograma, ya que no estamos tan álgidos de instructores, tenemos para la entrega el próximo lunes, o sea, tenemos el fin de semana para hacerlo y pues este tiempo de esta semana para poderlo diligenciar. Vamos entonces a comenzar con la actividad del rutograma. Esta es la evidencia 2 y debemos comenzar con la introducción a logística del transporte como tal. Y nosotros ya eso lo hemos visto. Sabemos que la logística es ese proceso que busca planificar, ejecutar y controlar los movimientos de la mercancía desde un punto A hasta un punto B, o sea, de un punto origen a un punto destino. Y básicamente para eso nosotros debemos seleccionar las rutas, los medios y pues los elementos aledaños que se requieran para nosotros poder llevar de ese punto A a ese punto B la mercancía, siendo lo más austeros posibles. Cuando digo de austeros, estoy hablando de costos y siendo lo más eficientes posibles. ¿Qué es eso de la eficiencia? Estoy hablando de que podamos llevar la mercancía en el menor tiempo posible con los recursos que contamos, sin tomar más de la cuenta. Entonces, dentro de estos conceptos, nosotros debemos tener dos conceptos muy bien
tomados, ¿sí? Y es el concepto de trazabilidad y el concepto de monitoreo. Nosotros hablamos de trazabilidad cuando nosotros conocemos la ubicación y el estado de los productos en cada una de las cadenas, en cada uno de los puntos de la cadena de abastecimiento. Entonces, tú tienes trazabilidad de tu producto o servicio cuando realmente tú conoces dónde está ese producto. Mi producto está en la banda 2 en estado de producto semielaborado. Mi producto va entrando a puerto. Mi producto va saliendo de puerto. Mi producto está antes de aduana. Mi producto está después de aduana. Mi producto está en el kilómetro tal de tal vía. Cuando nosotros conocemos la ubicación, estamos generando trazabilidad de ese producto, pero también cuando nosotros conocemos el estado de ese producto. Recordemos que existen diferentes sistemas para nosotros poder tomar la trazabilidad del producto. Dentro de esos sistemas, no sé si ustedes han escuchado acerca de los sistemas de posicionamiento o GPS, ¿cierto? El sistema de posicionamiento global o GPS ayuda a ubicar una mercancía en un punto en particular. Pero nosotros no siempre vamos a tener la posibilidad de tener GPS, pero sí podemos tener elementos como son los elementos de radiofrecuencia. No sé si ustedes han escuchado de las etiquetas RFID, las cuales son etiquetas de radiofrecuencia que se le colocan a los paquetes y que a través de una pistola se genera el retorno de esa codificación y se puede obtener información al respecto de ese paquete. Las etiquetas RFID pueden ser de dos tipos. Pueden ser tanto con autónomas, o sea, que tienen batería, o pueden ser dependientes, que son pasivas. O sea, básicamente requieren de una pistola o un elemento para que inyecte energía y puedan retornar esa energía. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de esa trazabilidad y ese monitoreo básicamente a través del control continuo de esas operaciones de transporte para que se den justamente los tiempos y y las rutas acordadas. Eh, Vamos entonces a ver la importancia de la optimización de las rutas, ¿cierto? Nosotros entendemos que estamos en un mundo globalizado y en ese mundo globalizado nosotros vemos que existen un conjunto de lugares por los cuales nosotros podemos circular para llegar de un punto A a un punto B. Esas vías por las cuales nosotros podemos circular no solamente son vías, también nosotros podemos circular por los lechos Profe, qué pena. marítimos. Dímelo, 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 dime, dime, Profe, ¿puedo hablar? sí, dime, dime. Ah, no, es que quería saber si su merced estaba proyectando porque no estaba viendo nada, profe. Sí, sí, estoy proyectando. Eh, Es de pronto es, que no estaba viendo nada, profe. de pronto es una dificultad de tu computador. Es que estaba O viendo de, la diapositiva de la trazabilidad, donde sí. estaba explicando usted lo de la trazabilidad, punto negro, ¿no? Los otros también están con el mismo problema. No, profe, yo la estoy viendo. No, profe. Profe, ¿puede devolver un momentico entonces la diapositiva, porfa? Claro, ahí está. Ah, este soy yo. Bueno, entonces, voy a No, continuar. está lento. Bueno, entonces, Profe, compañeros, dímelo, Eso. Ahí, profe. una Un segundo, pregunta. profe. dímelo. Es que estaba tomando la Pues nota. qué pena interrumpirle pues el Gracias. tema suyo. No para La nada, pregunta dime. mía Sí, es, señor. o sea, nosotros teníamos una actividad que habíamos iniciado, ¿cierto? Sí, es correcto. Esa no la vamos a continuar el día de hoy. Este es otro tema No, diferente. esa es otra actividad como La tal. otra la vamos a dejar pendiente. No, la otra la tenemos que entregar, pero la vamos a entregar como les había dicho que debíamos tenerla.
Ya al final les muestro porque básicamente es, según el ejemplo, mostrar los puntos, cómo se iba a trabajar el envío de sombreros aguadueños de el Sí. origen hasta el destino que era Sydney, Australia. Ya en un momento les muestro. Listo, Ah, ok, ok, listo, muchas listo. gracias. Entonces, eh, dentro de la importancia de la optimización de las rutas, nosotros debemos entender cuál es la ruta óptima. Nosotros estuvimos hablando hace un tiempo acerca de la ruta crítica y nosotros nos dimos cuenta de que eso fue el trimestre pasado, que hablamos de la ruta crítica y nosotros nos dimos cuenta de que podían existir un conjunto de lugares a las cuales nosotros teníamos que acudir para poder llegar, para poder terminar nuestra distribución como tal y que dependiendo de el orden que nosotros lleváramos para llegar a esos puntos, podíamos tener más tiempo o menos tiempo. O sea, se podían aumentar las distancias o se podían disminuir las distancias. Y aumentando las distancias es posible que se aumenten los tiempos y también es posible que se aumenten los costos. Es importante entender que no siempre el aumento de distancias significa el aumento de tiempos. En algunas ocasiones podemos tener vías que son vías terciarias, que son vías a veces en mal estado y que pueden reducirlos y que pueden aumentar los tiempos frente a vías que de pronto tienen un metraje más largo para llegar al punto, pero que pueden ser de rápida circulación. Y adicionalmente pueden disminuir los costos en pro de todo lo que son los costos que estuvimos hablando del trimestre pasado asociados a la accidentalidad, el riesgo con el vehículo, adicionalmente mantenimientos y adicionalmente gasolina, pues hay vías que pueden ocasionar riesgo en las mismas. Entonces, debemos, siempre que nosotros vamos a circular de un lugar a otro, debemos buscar la ruta óptima, aquella que minimiza las distancias y con ello minimiza los tiempos y los costos y que se genere coherencia entre ellos. Adicionalmente, debemos ubicar los puntos críticos. Cuando vamos a realizar un envío vamos a hacer un transporte. Estos puntos críticos normalmente son áreas que pueden generar daño en el vehículo. Estas áreas pueden estar dadas desde zonas rojas o zonas de complicación en cuestión de orden público hasta vías que pueden estar en mal estado, infraestructura deficiente o infraestructura limitante. Me explico. En algunas ocasiones, para llevar mercancía de un punto a otro, utilizamos diferentes tipos de vehículos. Algunos vehículos tienen unas dimensiones que si nosotros no lo controlamos, puede que no pase por ciertas infraestructuras viales, por el tamaño de los mismos. Entonces, esa infraestructura vial puede también ser limitante para nosotros poder circular. Adicionalmente, los puntos críticos también toman los peajes, siendo Colombia uno de los países que tiene mayor cantidad de peajes por metro recorrido y que en últimas, pues eso es un sobrecosto que se da dentro del proceso de transporte como tal y por lo cual, pues entonces, al aumentar los costos, también aumenta el hecho de la ganancia como tal, y pues eso nos dificulta nuestra actividad. Y por último, tenemos la intermodalidad. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo que nosotros tenemos lo que se conoce como el transporte multimodal y el transporte intermodal. Recordemos la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Nosotros hablamos del multimodal cuando cada una de las empresas que se asocia para hacer el transporte como tal es independiente y tiene sus procesos autónomos. Entonces yo voy en mi vehículo y despacho a un vehículo aéreo, a un avión y este sistema de transporte aéreo se va, pero él mismo está regulado autónomamente para llevar la mercancía de un punto a otro. Mientras que el transporte intermodal
tiene diferentes tipos de transporte, pero todos gestionados por el mismo ente primario. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando de que somos sistema de transporte terrestre, que podemos tener flotas marítimas y a través de las mismas transportamos, o tenemos flotas aéreas, tenemos aviones que nos llevan la mercancía. Entonces, la combinación eficiente de los distintos tipos de transporte nos da para que nosotros podamos optimizar la ruta como tal. En algunos casos, como es el ejemplo que tuvimos, la actividad uno, en el cual eh, estábamos transportando diferentes elementos, el ejemplo era diferentes elementos desde China hasta Colombia, pues entonces ahí tenemos diferentes tipos de transporte que se tienen que dar, desde el transporte terrestre, pasando por el marítimo y continuando con el terrestre para poder llegar a la ciudad nicho como tal. Para los para los sombreros como tal, teníamos básicamente también los mismos recursos: transporte terrestre, transporte marítimo y transporte terrestre en Sydney, Australia. Eh, Factores que afectan la elección de la ruta. Nosotros tenemos diferentes tipos de vías en Colombia y dependiendo de esos tipos de vías, dependiendo del tráfico, dependiendo de la velocidad de las mismas y dependiendo hasta del clima, la seguridad y los costos de peajes, combustible y mantenimientos que tenemos, nosotros podemos seleccionar la ruta más óptima para poder andar. En algunas ocasiones esta ruta está solapada pues a el consumo, a la economía dentro de ese sistema de transporte. En algunas ocasiones la finalidad es la rapidez o llegar rápido al sitio destino. Todo depende de cuál sea la finalidad de el transporte como tal. Recordemos que no es lo mismo yo decir que tengo que llevar una mercancía perecedera de un punto A a un punto B, a yo decir que debo enviar una mercancía no perecedera de un punto A a un punto B. Si la mercancía es perecedera, necesito optimizar el tema de transporte en pro de que llegue más rápidamente, porque tiempo que se represa la mercancía puede hacer que la mercancía se dañe y se afecte. Y esas afectaciones pueden hacer de que la mercancía ya no esté en uso, ¿cierto? O sea que básicamente toda la operación logística pierde valor ahí. Pero también puedo tener otros tipos de mercancías que no necesariamente deben tener, digamos que pues transportarse de una manera rápida, sino que lo que requieren es llevarse y llegar con una economía, o bueno, siendo económicos o austeros en el transporte como tal. En ese orden de ideas se pueden utilizar algunas vías que pueden no contener de pronto el uso de peajes, y aunque aumenten un poco el uso de combustible, puede ser que esté equilibrado o que sea hasta más rentable ese uso de esas vías terciarias. Nosotros, para poder hacer todo lo que se conoce como un rutograma, en este caso ustedes deberían hacer un rutograma, tienen diferentes herramientas. Dentro de esas herramientas hay herramientas que son pagas y hay herramientas que son gratuitas. Dentro de las herramientas que son gratuitas, nosotros tenemos el CICETAC como tal. Ese CICETAC hay diferentes tutoriales que se pueden utilizar para poder ver o cotizar como tal. Pero la diferencia o digamos como la novedad con el CICETAC es que no te va a dar un rutograma realizado o real, sino que te va a dar básicamente unos costos operativos de el transporte de mercancía. Pero existen también simuladores de transporte que son pagos. Estos simuladores de transporte que son pagos, pues tienen muchas utilidades. Normalmente se alimentan en bases de datos
que digamos, como se está pagando por ello, pues estas bases de datos te indican cuál es el clima de los lugares, cuáles son los peajes que tiene, te indica cuáles son las vías alternas que se pueden tomar, te indica cuál es la velocidad en vías, te indica cuáles son las vías en mal estado, te indica si existen vías que tienen de pronto peligro de accidentalidad o tráfico lento, pero todos esos simuladores normalmente son simuladores privados que pues tienen un costo para poder utilizarse. Y tenemos herramientas que son gratuitas de cierta forma. Y entre esas tenemos el Google Map. También existen algunas herramientas que si bien no son especializadas, pues también traducen toda esta parte de la, de la ubicación de las vías para poder llegar de un punto a otro. Y pues ustedes las han utilizado muy normalmente cuando se van en sus vehículos o en sus motos o de pronto cuando llegan a una ciudad extraña para poder llegar a su destino como tal. Estoy hablando del Waze y así que son herramientas que sirven para movilizarse. En este caso, la herramienta que tenemos más a la mano para poder realizar todo este trabajo es el Google Map. Entonces, esa es la herramienta con la cual vamos a comenzar a realizar esta actividad. Para poder realizar la actividad como tal, que todavía no hemos hablado de la actividad, debemos identificar todo lo que son los riesgos y los puntos críticos. Y debemos identificar cuál es el origen y cuál es el destino y cuál es la finalidad de ese transporte. O sea, qué es lo que llevamos y si lo requerimos llevar de una manera rápida o si lo que necesitamos es economizar en dinero. Para eso, pues entonces lo primero es identificar los riesgos. Debemos identificar todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Zonas rojas, puntos en los cuales haya tráfico lento, peajes, puntos de control. Todo ello me ayuda a tomar una decisión dentro de esa ruta del rutograma que debo realizar. Básicamente todo eso nos sirve para tomar una decisión y llegar a nuestro destino como tal. En el material del curso de esta tecnología tenemos básicamente en el material del curso que está aquí, en este material del curso, ay Dios, bueno, en este material del curso tenemos lo siguiente, tenemos esta, este pedazo del material del curso que nos habla acerca del rutograma, es la página 4 del flujo de operaciones. Este pedacito se los coloqué en es que en el WhatsApp, se me fue, en la presentación de diapositivas para que ustedes pudieran tenerlo, pues pudieran tenerla pues como a la mano. Pero también saben que tienen ahí la información como tal pertinente. Entonces continúo. En la información del curso nos brindan qué es un rotograma o una rutagrama como tal, que básicamente ya se los había expuesto al principio, que es una vista una vista superior de un plano en la cual se muestra por dónde se va a dirigir nuestro vehículo para llegar de un punto A a un punto B, utilizando las rutas que están disponibles. Normalmente, en este momento se utilizan vistas satelitales para poderlo hacer. Anteriormente se utilizaban mapas para poder delimitar y mostrar por dónde se iba. Haz de cuenta como el mapa del tesoro. Eh, ya hablamos acerca de las tecnologías existentes. Igual pueden mirarlo en el material del curso. Entonces, no siendo más, vamos entonces a la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que se busca con la actividad del día de hoy? La actividad del día de hoy se basa en la actividad
de la semana, en la primera actividad. En la primera actividad debíamos mirar, o sea, teníamos que describir cómo se iba a hacer el transporte de sombreros aguadeños desde mi empresa en Valledupar hasta Sydney, Australia. Básicamente, ese era el cometido de la actividad uno. Debido a algunas situaciones, digamos que el uso de simuladores como tal lo vamos a dejar para después. La actividad se va a entregar tal como se mostró en el ejemplo. O sea, esa actividad básicamente ustedes debían determinar cuál era el Incoterm que iban a utilizar para poder transportar la mercancía desde Valledupar hasta Sydney, Australia. Y tenían que mostrar cuáles eran las responsabilidades de el comprador y cuáles eran las responsabilidades suyas según el Incoterm que iban a utilizar. En un momentico me voy para la presentación de la semana pasada, de la semana antepasada, y les muestro qué es lo que contenía. En este caso, lo que nos está pidiendo la actividad es, basados en esa actividad, básicamente haga la trazabilidad o genere el rutograma desde Valledupar, Cesar, hasta Buenaventura, eh, pasando pues por todos los lugares necesarios para poder hacer la exportación. Entonces, ¿cómo se haría? Tomaríamos Google Maps como herramienta básica para poderlo hacer y vamos a comenzar a utilizar los materiales que nos brinda el Ministerio de Transporte para mirar cuáles son el estado de las vías en Colombia. Eso lo pueden mirar desde el link que está en el material del curso. Con ello van ustedes a trazar. Pueden hacerlo si quieren con una herramienta adicional. Copian, toman pantallazo de Google Maps y hacen la trazabilidad. O en su defecto, en Google Maps existe la opción. Ustedes simplemente se van para Google Maps. ¿Sí? Se van para Google Maps. Pues abren Google Maps desde... Abren Google Maps desde el computador. ¿Sí? Y Google Maps tiene la bonita opción de generar paradas en ruta, ¿sí? Ustedes pueden colocar el origen y el destino y pueden organizar la ruta dependiendo de por donde ustedes quieren circular. Pueden utilizarlo así o pueden hacer una toma del lugar en particular, ¿cierto? Y pueden utilizar una herramienta adicional para poder realizar o gestionar la ruta como tal. Entonces, lo que necesitamos es mirar el origen. Entonces, nos vamos para el material del curso y entonces nos dicen que es desde la ciudad de Valledupar, ¿cierto? Entonces simplemente lo indicamos desde Valledupar, ¿sí? Cesar, hasta aquí es desde Valledupar, Cesar, hasta nos estaba dando una ubicación, nos estaban diciendo que debemos llegar hasta la ciudad de Buenaventura, ¿sí? Hasta Buenaventura, él nos va a arrojar una vía, ¿cierto? Él nos va a arrojar una vía, pero nosotros podemos darle diferentes paradas como tal a la vía. Podemos añadir paradas dentro de el sistema como tal.
Entonces, tenemos diferentes tipos de vías. Algunas son las vías principales, él nos da opciones. Vamos a mirar el material del curso que nos está dando a través del Ministerio de Transporte y vamos a mirar cuál de las rutas que podemos adoptar nos sirve para el transporte de mercancía dependiendo del vehículo que ustedes optaron en la actividad pasada. Recordemos que en la actividad pasada, ya les muestro de la actividad pasada.